Texto ya ha sido leído en Habacuc capítulo 2, versículo 14, y Mateo 28, 18 al 20, y el título menciona justamente ambas cosas, la gloria de Dios y la gran comisión. No como dos cosas separadas, sino que como parte de lo mismo. La gran comisión es también la gloria de Dios. No es posible amar lo que desconocemos. Y cuando conocemos, queremos conocer más. Pasó con Moisés. Él comenzó a conocer a Dios cuando Dios se le reveló en la zarza ardiente. Y cada vez quiso conocerlo más porque descubrió cuán ignorante era de Dios. Podemos identificarnos con eso, ¿verdad? No lo conocíamos. Él salió a nuestro encuentro. Y al tener ese encuentro con Él, de repente nos vino ese deseo de conocerlo más. Eso pasó con Moisés. Él llega a un momento culminante, movido por su amor a Él, en el que intercede ahora por el pueblo idólatra. Dios le promete su presencia. Y Moisés en esta relación de amor quiere conocer. Y él le implora y le dice: Señor, te ruego, muéstrame tu gloria. ¿Quién es este Dios que me salvó de la muerte, preservó a mi pueblo, nos sacó de la esclavitud, abrió el mar rojo, eliminó el ejército enemigo, endulzó las aguas amargas, sació la sed de un pueblo en el desierto y los alimentó a diario? Oh Señor, muéstrame tu gloria. Quiero conocerte para darte a conocer. Y Dios condescendió al deseo de su siervo. Decíamos que Éxodo 34 dice que Jehová descendió proclamando el nombre de Jehová. Él quiso darse a conocer aún más. Esa es su prerrogativa. ¿Y cómo quiso Dios revelarse? ¿Cómo Él quiere ser conocido? Éxodo 34, 6 y 7 nos dice: y pasando Jehová por delante de él, por Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Este texto de las Escrituras es esencial para comprender quién es nuestro Señor. Cuando pensamos en la gloria de Dios, no es infrecuente que pensemos en su majestad y esplendor, en su poder, en su dominio. O al ver a su pueblo adorando, pensamos que esa es una manifestación de su gloria. Bueno, todas estas cosas pueden ser el resultado de ver la gloria de Dios. Pero, ¿cuál es la gloria por la cual Él quiere ser conocido? De acuerdo a cómo Él se la reveló a Moisés, el Señor quiere que conozcamos su gloria a través de la revelación de su gran amor hacia la humanidad y de su santidad. Ambas cosas juntas. No podemos separar una cosa de la otra. Él quiere ser conocido por aquel que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es un aspecto. Pero el otro es que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Así Él quiere ser conocido. Eso es lo que le revela a Moisés. ¿Solo a Moisés? No. Es el testimonio de las Escrituras para nosotros.
Por ejemplo, Mateo 7:14, Miqueas 7:14 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ambas cosas otra vez aparecen aquí por medio del profeta Miqueas. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. ¿Por qué necesitamos que Dios nos revele su gloria? Porque, como Habacuc, vivimos en tiempos difíciles. Habacuc también vivió en días en que la lista de 2 Timoteo capítulo 3 era real para su entorno. En el panorama interno, el pueblo de Dios se iba corrompiendo más y más. Eran tanto o más injustos que los paganos. La violencia y la impiedad brotaba por todos lados y sin freno. Luego de quejarse ante Dios por el nivel de maldad, Dios le responde a Habacuc. La respuesta divina es que Él usará a los caldeos para juzgar a Judá. ¿Qué? ¿A los caldeos? Los asirios estaban en decadencia, eran muy malos, pero los babilonios eran peores. ¿Y ellos serían usados por Dios para el castigo de su pueblo? Esta es medicina amarga. La revelación de la gloria de Dios afectó al profeta de tal manera que esa revelación le llevó, igual que Moisés, a adorar a Dios sin temor ni consideración del entorno. Dios le había hablado. Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa gloria revelada, la revelación de primera mano de la gloria de Dios, cambió la forma en la que Habacuc consideró su entorno. Sí, hay maldad y habrá juicio, pero hay un Dios que perdona a cuantos vienen a Él arrepentidos. Otra vez, hay maldad, sí. Habrá juicio también, pero hay un Dios que perdona a cuantos vienen a Él arrepentidos. Amós en su tiempo reprendió la religiosidad vacía, llamando al arrepentimiento. Buscad a Jehová y vivid, era su prédica constante. Miqueas le habló al liderazgo corrupto y llamó a los hipócritas al arrepentimiento, porque sabía que el Dios al que servía perdonaba al que iba a él. Y así él lo reconoce. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Los profetas percibieron la gloria de Dios y fueron afectados por ella. Y eso afectó también su mensaje. ¿Solo a ellos? No. Primera de Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y para despejar toda duda, Juan reafirma inequívocamente en 1:14 de su Evangelio: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros, dice Juan, nosotros vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad.
La revelación de la gloria de Dios afecta poderosamente a aquellos que la reciben y no pueden ignorar quién es Dios ni cuáles sus mandatos. Estos afectados, cambiados por la gloria de Dios, oyeron entre otros textos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De igual manera, Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué fue lo que vieron ellos? ¿Cómo se evidenció la gloria del Señor a sus ojos? Ellos vieron a Jesús resucitado, por eso no podían callar. Además, ellos recordaban el momento solemne en que recibieron el mandato divino para continuar haciendo efectivo el deseo de Dios de alcanzar a los perdidos. Ellos oyeron a Jesús resucitado decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y lo creyeron. No solamente lo oyeron, ellos lo creyeron. No hay poder mayor o que se pueda resistir al poder de Jesucristo, al poder del Evangelio. Y habiendo sido comisionados por Él para proclamar el Evangelio, no importa dónde, Él está allí y obra. Por tanto, dice, id. Hay quienes ignoran. Hay quienes no conocen. Por eso no le aman, no le reverencian, ni le temen. Hay que ir. El profeta, luego de tener un vislumbre de la gloria de Dios, oye el interrogante divino. Isaías 6. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y seguidamente él responde: heme aquí, envíame a mí. Isaías vio su gloria, la gloria de Cristo después que murió su amado Rey, y pudo oír recién después de ser limpiado y perdonado. Al parecer, los oídos se embotan con la suciedad. Deben ser limpiados. ¿Será que no obedecemos el mandato porque alguien o algo ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas? Este es un ídolo. En el caso de Isaías, al parecer, era Uzías, un gran rey, un rey muy querido, un rey que gobernó más de 50 años Israel. Fue un hombre piadoso hasta que algo pasó con su corazón y quiso hacer algo para lo cual Dios no lo había llamado. Y como consecuencia de eso, apareció lepra en él y murió leproso. Lo lloró Israel. Lo lloró Isaías. Tal vez eso era lo que ocupaba el lugar que solo Dios debía ocupar en su corazón. Tal vez habían otras cosas, o hay otras cosas en nosotros que hace que no oigamos. ¿Será entonces que no oímos porque falta limpieza? A veces nos desanimamos porque no hay quien nos acompañe en esta labor evangelizadora. Tratamos de impulsar, de animar, sin embargo, allí quedan inmóviles, cual esposa de Lot, extrañando lo que creen perder. Esta es una tarea inútil. Jamás irán, en tanto no tengan un vislumbre de la gloria de Dios, de su amor y de su santidad. Ellos no pueden ir porque están muertos. No han visto ni han oído, no saben, son ignorantes del amor y la santidad de Dios. Como dice Pablo, están destituidos de la gloria de Dios.
Antes que ellos respondan, debemos ir a ellos. Y algunos de estos se sientan domingo tras domingo en nuestros asientos, en nuestras congregaciones. Nota también que el mandato es a nosotros. Ir. No le dice a los extraviados, venid. Ellos no saben, están extraviados, están perdidos. No puedes esperar que ellos vengan a la iglesia. Tú debes ir a ellos. Dijo Jesús en Juan 20, 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ir. Luego, sus discípulos oyeron otra orden: hacer discípulos. Aquellos rescatados por el poder de Dios no quedan exentos de caer o tropezar. Todavía no han sido glorificados, por lo que la naturaleza pecaminosa de cada cual luchará por exhibirse. Al mandarlos a ser discípulos, nos recuerda también que nosotros somos discípulos, no maestros. Uno solo es nuestro maestro, nosotros alumnos, aprendices suyos somos. Por lo que el hacer discípulos se cumple cuando hago discípulos de Cristo. Nunca discípulos míos, puesto que yo también soy aprendiz. Debiera ser más avanzado, pero aprendiz, estoy aprendiendo. También tengo la obligación de rendir mi mente, mi corazón y mi voluntad a mi Señor y dueño. Y esto, cada día. Debo modelar con la verdad aprendida y practicar para continuar en la verdad. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El imperativo hacer discípulos nos exige constancia, energía, recursos, paciencia y humildad. ¿Dónde hallaron motor para esto los discípulos? Donde mismo lo hallaremos nosotros si hemos visto su gloria. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No es tu amor ni mi amor a Cristo lo que nos impulsa. Es el amor de Cristo. Su amor es el que me mueve. Su persona es la que me atrae. Su gracia me inunda. Su espíritu me guía. ¿A qué? A obedecerle. Hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, qué maravilla del amor de Dios. Es un amor no excluyente. Todo el mundo, todas las naciones, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Las buenas nuevas son para todos. Eso es lo que nos dice Habacuc. Todos deben saber que Él ama de tal manera que envió y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nacional y el extranjero, el indocumentado, el cesante y el ingeniero, el pobre y el rico, el atleta y el anciano, el que dice creer y el que no cree en nada, todos y cada uno deben oír la bella historia. Cristo murió por nuestros pecados. Y si vamos a Él arrepentidos, Él nos recibe. Él es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿No es glorioso? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque
se deleita en misericordia. Miqueas 7:18. Estos que vienen a Él en arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, no pueden menos que cumplir con el mandato de su Señor y Maestro: bautizarse. Esta es la consecuencia natural derivada del mandato de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para la persona bautizada, al decir de nuestra confesión de fe bautista de 1689, el bautismo es una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Pero bautizarse no es el fin de la vida cristiana, es apenas el principio. Y lo que sigue en cuanto a mandato dura toda la vida, enseñándoles, dice el texto, que guarden todas las cosas que os he mandado. Aunque bautizar y enseñar son dos actividades subordinadas, derivadas de hacer discípulos, bautizar es una vez, en cambio, enseñar o aprender es algo cotidiano y de por vida. Algunas enseñanzas deben ser más reforzadas que otras. Todos somos pecadores, pero nuestras inclinaciones pecaminosas son particulares a cada cual. Aquí influye la crianza, lo social y hasta lo nacional. Todos somos pecadores, sí, pero no es lo mismo nacer en un hogar cristiano temeroso de Dios que en un hogar cristiano nominal. No es lo mismo ser criado en un hogar con carencias económicas evidentes a crecer en un ambiente de holgura. No es lo mismo nacer en un país con cultura bíblica a ser criado en un país ateo o irreligioso. Las inclinaciones pecaminosas son fuertemente arraigadas cuando reciben estimulación externa, y nuestros pueblos sufren el flagelo de la corrupción. Para que exista corrupción debe haber engaño y robo. ¿Es casualidad que en nuestro trasfondo religioso mayoritario la mentira y el robo sean considerados pecados veniales? Estos pecados y prácticas que están en la base de la corrupción son remediados con penitencias, no con arrepentimiento y abandono del pecado. Esto es solo un ejemplo y cada cual podrá sacar más de su entorno. Ahora, mi hermano, ¿cuál es el trasfondo de quienes adoran con nosotros cada día del Señor? Alguien ha dicho que en América Latina son muchos los que han salido del catolicismo romano, pero el catolicismo romano no ha salido de sus mentes y corazones. Eso explica por qué, o más bien explica que para muchos creyentes fervorosos y celosos de la fe una vez dada a los santos, no tengan reparos en quedarse con lo que no les corresponde, o mentir y propagar calumnias. En uno de los tantos escándalos de corrupción, colusión y estafa a gente sencilla en nuestro país, algunos de los mandos medios en la gerencia de la multitienda eran evangélicos. Sabían lo que hacían, pero se disculparon diciendo que si no lo hacían, perdían el trabajo. Lo cierto es que todos conocemos historias donde se ausenta la honestidad, la honradez y la integridad. ¿No tendremos que revisar entonces los énfasis en nuestras enseñanzas? La labor de enseñanza que nos ha sido encomendada tiene un lineamiento claro. Debemos enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Por eso comenzamos con los 10 mandamientos. Por eso que hemos sido tan meticulosos con algunos mandamientos como el robo y la mentira. Esa es la razón.
porque es nuestra enfermedad nacional, de la cual necesitamos curarnos. Pero para curarnos debemos saber que estamos enfermos, para poder ir al Señor y decirle y clamarle a Él: Señor, pon guarda a mi boca. Señor, pon guarda a mi boca. Debemos enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y Él nos ha mandado que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Él nos ha mandado a hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Él nos manda a amarnos unos a otros, a orar unos por otros, a servirnos unos a otros. Y eso a todos es una obligación, es un mandato de nuestro Señor. No podemos esquivar eso y llamarnos cristianos. Debemos enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. No debiéramos tener doctrinas favoritas en la enseñanza. Como Pablo debemos ser capaces de decir: nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La gloria de Dios no se puede separar de la gran comisión. Nuestro Dios es glorioso y así debemos darlo a conocer. Pero para ello debemos impregnarnos de su gloria y darlo a conocer como Él se complace en hacerlo. Dios es amor. Su naturaleza es bondad y tierna misericordia. Y qué bendición es esto. Pero jamás apartemos o divorciemos su amor de su santidad, su bondad de su justicia o su tierna misericordia de su juicio. En nuestro país se habla que hay casi un 30% de evangélicos. Eso significa un poco más de 5 millones hoy día de supuestos creyentes. Pero pasa algo extraño, porque nuestra nación no mejora. Cada vez estamos más lejos de Dios. Y cada vez los creyentes casi no se distinguen de los incrédulos. Alguien ha cometido la gran omisión. No están enseñando todo lo que el Señor nos mandó que debemos enseñar. Han omitido algo que Dios ha mandado, por lo que hay muchos engañados, a quienes no le ha resplandecido la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo es posible que escuchando un Evangelio santo, siendo llamados por un Dios santo, obrando en la vida el Espíritu Santo y llevando al hombre en camino de santidad, vivan muchos no diferenciándose de un impío? ¿Cómo es eso? Si se hubiera cumplido la gran comisión, las palabras de Pablo en 2 Corintios 4:6 tendría cumplimiento certero en nuestra nación. Porque Dios, dice Pablo,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Ha resplandecido en tu corazón? Eso no se puede ocultar. Es imposible. Eso no hace otra cosa más que irradiar. Mira, puedes estar callado y puedes estar haciendo algo tal vez que pase inadvertido. Pero una cosa sí, si te ha resplandecido el Evangelio, eso que estás haciendo, lo estás haciendo para la gloria de Dios y eso se nota. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Queridos hermanos, hay trabajo por hacer. ¿Has visto? ¿Has oído? ¿Tu vida ha sido iluminada por el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? ¿Sí o no? Si así es, entonces compártelo. Compártelo. Tienes que oír el mandato y obedecerlo. Ir a ser discípulos. Aquellos que están recibiendo discipulado y los que ya recibieron, no lo recibieron para tener información en sus mentes. Lo recibieron y lo están recibiendo para que compartan con otros las doctrinas preciosas, hermosas, que hacen que nosotros, estando muertos, tuviéramos vida y pudiéramos ahora vivir para la gloria de Dios. Eso hay que compartirlo. No te lo quedes para ti, compártelo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.